Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 21 de septiembre del año 2021. Hoy, mesa de análisis internacional, así que voy a saludar a los anfitriones habituales. Gustavo Acalvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo. Gustavo, ubicado en Montevideo, buen día. Buenos días, Emiliano, muchas gracias por la invitación en esta mañana que atemporalmente podemos decir parece otoñal. Parece, sí, parece. Dicen que viene la primavera. Leo Harari, sí. El otro anfitrión, Leo Harari, en París, Francia. Buen día, buen mediodía para ti. Buenos días, buenos días. Acá la mañana ya pasó y la tarde es realmente otoñal. ¿Sí? ¿Pero linda fresquita, o no? Fresquita, pero agradable. Sí. Bueno. Y por último, saludo a quien va a acompañarnos en este segmento, en esta primera parte de la mesa de análisis internacional. Álvaro Caso, historiador, ubicado en Ottawa, Canadá, ya ha estado con nosotros otras veces. Álvaro, buen día. Buen día, Emiliano, y a los contertulios. Una mañana también otoñal. Nos levantamos con gobierno nuevo aquí después de las elecciones de ayer. Así que bueno, para otra tertulia. Sí, lo dejamos para dentro de unos días cuando ya esas novedades se asienten. Presentemos el primer asunto del menú. Estados Unidos, Francia, Australia y Reino Unido, 4 aliados militares y políticos históricos, están en medio de un conflicto diplomático desde la semana pasada. ¿Qué ocurrió? El miércoles 15, Estados Unidos, Australia y Reino Unido anunciaron la creación de una alianza estratégica para contrarrestar a China en el Océano Índico y el Pacífico Sur. Y ese acuerdo incluye la venta a Australia de submarinos estadounidenses a propulsión nuclear. La conformación de esa alianza hizo que Australia desechara un contrato firmado con Francia que implicaba la adquisición de 12 submarinos convencionales por $67.200 millones, una venta denominada el contrato del siglo por su magnitud, por su importancia estratégica. ¿Qué dijo el gobierno australiano? Bueno, explicó que se volcó por los submarinos norteamericanos porque tienen mejores prestaciones que los franceses. Pero claro, del otro lado, muy felices no estuvieron. París acusó a Estados Unidos y a Australia de mentir y de hacer acuerdos a sus espaldas. De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron llamó a consultas a los embajadores de su país en Canberra y Washington, un gesto sin precedentes. El sábado, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, afirmó que el caso de los submarinos ha engendrado una crisis grave. C'est vrai que cette rupture est négative pour la France, mais le sujet n'est d'abord celui de la rupture de confiance entre alliés. Es realmente una puñalada por la espalda, decía Le Drian. Construimos una relación de confianza con Australia y esa confianza fue traicionada. Esto no se hace entre aliados, especialmente cuando fueron 2 años de negociaciones por este contrato. Estoy muy enojado y otra cosa que me preocupa, dijo, es el comportamiento de los estadounidenses, porque esta decisión unilateral, esta decisión abrupta e impredecible, se parece mucho a lo que hacía Trump, terminó diciendo el ministro. Ayer la Unión Europea respaldó a Francia, tildando el acuerdo entre Australia y Estados Unidos como inaceptable y falto de transparencia y lealtad. Mientras tanto, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden está impaciente por hablar por teléfono con su homólogo francés. Biden quiere conversar con Macron sobre el camino a seguir, agregó este funcionario. Bueno, cuéntenos, ¿cómo han visto todas las sorpresas, ¿no? Porque tuvo la sorpresa del anuncio de la alianza, esa alianza con Australia, y la sorpresa por las consecuencias, ¿no? ¿Quién va primero? Podemos empezar con una visión de esta última declaración, un poco cómo se lee desde acá, desde América del Norte. Adelante, parece, bueno, Álvaro, entonces. Buenísimo. Me parece que hay un tema acá bien interesante, que es que esta declaración del canciller francés alimenta un poco un concepto que ha estado flotando mucho entre los analistas estadounidenses, especialmente en lo que refiere a política doméstica. Sería como una de las manifestaciones internacionales de este tema, que es lo que se da a llamar la brecha de credibilidad de Biden. Es decir, y si vamos a lo concreto,
cuando yo estuve en esta misma tertulia la última vez, había estado en ocasión del G7, ¿no? En ocasión de el relanzamiento de Estados Unidos en la esfera internacional en la época Biden, ¿no? Con este America is back, ¿no? Estamos de vuelta. Y me parece que la declaración del canciller francés un poco pone en tela de juicio, bueno, cuál es el compromiso, qué es lo que quiere decir ese Estados Unidos está de regreso, y la manera que me parece que lo habían interpretado muchos actores en el plano internacional era, bueno, Biden viene a reconstruir, a reparar las alianzas dañadas, entre comillas, por la política Estados Unidos primero de Trump, y ese Estados Unidos está de vuelta quería decir eso, ¿no? Pareciera que puede querer decir otras cosas, como lo hablamos aquella vez, y esto alimenta un poco esta idea de la brecha de credibilidad entre las declaraciones del gobierno de Biden y las acciones, que lo vimos en Afganistán, lo hablamos contigo, Emiliano, hace un par de semanas, y como lo estamos viendo con una cantidad de temas de política doméstica en Estados Unidos, como es el caso de la situación en la frontera con México, que es un tema no menor, como es el caso del propio COVID, ¿no? Y la declaratoria de independencia del COVID, y después, bueno, el COVID sigue haciendo estragos por acá. Entonces, me parece que esta idea de la brecha de credibilidad es algo que se está un poco asentando en torno a la figura de Biden, que había hecho de su credibilidad, de su franqueza, de su empatía, atributos justamente contrastantes frente a Trump, y bueno, y el canciller francés le pega donde más le duele, ¿no? Le dice, básicamente, sos lo mismo, ¿no? Bien, por ahí tenemos un buen arranque para el análisis de esta situación. Me gustaría saber quién toma la posta ahora. Gustavo, por ejemplo. Sí, ya son varios los temas de política interior y exterior en que alguien dice esto se parece a lo que hacía Trump, ¿no? O sea, la credibilidad de Biden está afectada. En realidad a mí no me sorprende porque yo era de los que no creí mucho en los discursos, ni de Trump ni de Biden en esta campaña. Pero yendo al tema que nos convoca, que para mí es un problema de política exterior, que para mí es un problema global, para mí es un problema de geopolítica, hay un elefante en la habitación, ¿no? Que es China. Bueno, es interesante plantearlo así. Hay un elefante en la habitación. ¿Cuál es el telón de fondo? China, una vez más, ¿no? Obviamente, China emocional, política y militarmente, podríamos ubicarlo, para aquellos que les gusta un poco la historia, está ubicada como estaba Estados Unidos en 1955, después de la guerra de Corea, ve que está al alcance de su mano ser una potencia global y llegar a cualquier lugar del planeta. Entonces China, superado su siglo de la humillación, superado su siglo de restauración, que es que está terminando en el 2049, tiene como objetivo a mediano plazo echar a Estados Unidos de Asia. Esa es la idea. Estados Unidos desde 1946 hasta hoy ha tendido una red de intereses económicos y presencia militar en Asia bastante importante. Y eso es lo que está de fondo ahora. Estados Unidos necesita crear una red de contención a China en Asia. Por eso, Donald Trump, por ejemplo, fogoneó el año pasado y el otro lo que se llamó el Quad, una alianza militar naval con Japón, India y Australia, justamente. Por eso Biden retoma un poco la idea o trata de reordenar el panorama de Indo-Pacífico, tratando de hacer esta desglobalización militar que está siguiendo a la económica. Es decir, Estados Unidos aprendió en Afganistán, aprendió en Irak, aprendió en un montón de lugares del planeta, y el siglo XXI le ha demostrado que no puede estar presente tampoco militarmente en todos lados. Entonces tiene que empezar a delegar, y tiene que empezar a delegar a través de alianzas. Por eso vemos crecer potencias regionales, por eso en Oriente Medio es relevante Israel, es relevante Arabia Saudita, por eso Turquía hoy es relevante Marruecos en el norte de África, es relevante Brasil, es relevante Pakistán, el propio Irán se vuelve relevante. Se fijan que no mencioné a Europa, porque Europa hoy no es relevante. Europa hoy tiene una dependencia militar y económica de Estados Unidos que ya la señaló Angela Merkel en sus conversaciones con Trump, y la presencia de Trump lo hizo brutalmente visible. El triángulo China, Estados Unidos, Europa es asimétrico totalmente. Europa es una potencia, si queremos llamarla potencia, de segundo orden, pero siempre que Europa se vea como potencia, y dentro de ella Francia. Francia debe entender que esto no es un contrato, un negocio o un contrato económico. Esto es una posición geopolítica que Australia, fogoneada y apurada por Londres, debe tomar lo antes posible.
Estados Unidos necesita una red de contención china en el sur de Asia. Y ahí van. Y Macron, más allá de toda su propuesta nacionalista, tiene que ofenderse Macron porque le debe a los franceses una posición de ese estilo. Debe entender, y lo va a entender cuando, yo creo que ya lo entendió, cuando conversé con Biden, que estas decisiones van más allá de un contrato puntual. Bueno, pero ustedes están en esto más que yo. ¿Había algún señalero encendido? En los días previos, las semanas previas, ¿se sabía que venía este acuerdo entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia? ¿Leo? Australia dice que sí, pero hay que ver si se cree eso, ¿no? Estuvo la invitación, ¿no?, al G7, si mal no recuerdo, que Morrison, el primer ministro australiano, anduvo en la vuelta en Inglaterra. Creo que no tuvo una bilateral con Biden, pero justamente en ese, pero sí se reunió con Boris Johnson. Acá hay un tema ideológico, me parece. A ver, esta alianza, ¿no? Estados Unidos es como el distinto entre los gobiernos de Australia e Inglaterra, digamos, de signo ideológico, en términos de que son dos gobiernos del centro-derecha, la centro-derecha inglesa, los Tories, digamos, por ponerle un nombre, tanto Johnson como Morrison, y tienen esta idea, ¿no? Johnson tiene la idea de me voy de Europa para construir la Gran Bretaña global, ¿no? Esta cuestión medio de restablecer las redes del antiguo imperio británico, por decir una manera, poniéndolo en criollo, ¿no? Y el involucramiento de Estados Unidos es un involucramiento que privilegia la llamada relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos en detrimento de la relación, entre comillas, en detrimento en este caso, con Francia o con Europa continental. Bien, no, pero yo preguntaba de que se fuera a lanzar este acuerdo de la semana pasada, ¿había en los días previos anticipos, Leo? Pues, me siento como en una mesa en donde están todas las piezas de rompecabezas, pero cada vez más mezcladas, porque se está hablando de muchas cosas diferentes acá. Y creo que hay que podemos retomar con tu pregunta. ¿Había pistas? Había pistas. Pistas. Había pistas que son las siguientes. Cada 10 o 15 días hay reuniones de alto nivel entre Australia y Francia. Acá salen en los diarios, o te enterás. No son importantes porque no trasciende lo que hablan, pero un poco sí trasciende. Y una de las cosas que ha trascendido es que los australianos empezaban a decir que quizá le convenía otra tecnología, que las obras estaban atrasadas, que era más caro que lo que les habían dicho. El contrato inicial tiene 5 años y lo hizo Hollande, el presidente anterior. O sea, esto no es nuevo, ya están avanzados esos submarinos. Hace años que están trabajando sobre ello. Pero eso es un detalle. Acá hay un enfrentamiento de estrategias entre la estrategia americana anglosajona, porque... Leo, Australia es un país WASP. Sí, WASP, si querés, pero es fundamentalmente la Commonwealth y Estados Unidos lo que está funcionando, y una estrategia franco-europea. Y Gustavo, que dijo muchas cosas justas, se equivocó totalmente en el análisis, porque Europa es el mercado más rico del mundo, son 500 millones de habitantes, y entre los 27 países miembros tenés el tercer más grande exportador del mundo, que es Alemania, y tenés muchísimas otras cosas, entre las cuales un país que es miembro con poder de veto en el Consejo de Seguridad y potencia nuclear, quieras o no, y aunque no sea muy grande, la capacidad del arsenal nuclear francés es más que suficiente para destruir el planeta, o sea, es significativa. Francia juega en el concierto europeo como el germen de la soberanía y de la independencia, cuando Estados Unidos se pasa un poco, se le hincha la camiseta o se pone más o menos prepotente, como hemos visto que sabe hacerlo. Las negociaciones para incorporar a
digamos, a los submarinos nucleares a Australia no es nueva. Tiene que ver con la necesidad de relevancia del Reino Unido después de que se va de Europa, tiene que ver con la nueva estrategia americana con respecto a China. En ese sentido, lo que decía Gustavo era totalmente correcto. Pero no se pueden olvidar de que hay 1.600.000 franceses que viven en el Pacífico, donde está la Polinesia Francesa y está Nueva Caledonia, que es una de las islas más grandes del mundo, donde hay bases militares navales francesas, donde hay más de 7.000 tropas permanentes, en donde hay puertos navales militares donde pasan entre 9, 10, 11 barcos de guerra franceses regularmente. El Pacífico Sur, en particular, tiene 9 millones de kilómetros cuadrados de zona de exclusividad económica para Francia. Entonces Francia juega dentro de no una gran potencia, sino una potencia mediana, pero la potencia mediana de vanguardia de 27 países europeos, de la Unión Europea, que es el mercado más grande del planeta. Entonces, hay una estrategia. Cuando se hacen 12 barcos submarinos para un país, va la tecnología, va la formación de los oficiales e ingenieros que van a funcionar con él, y no hay que olvidarse que las tecnologías militares condicionan la táctica militar y la táctica, la estrategia, es decir, que cuenta como una cuestión de influencia estratégica en la zona. Y la influencia estratégica en la zona se refleja también en cosas muy concretas como la venta de armas. El mercado de armas en Asia es importantísimo. Y tenemos países, por ejemplo, como India, que en general tiene la tradición de haber estado entre países no alineados, que prefiere comprar armas francesas o rusas que americanas para demostrar su independencia. Cosa que Francia ha aprovechado. Vende armas francesas a Vietnam, que conocen mucho de armas americanas y que las han tenido de regalo cuando se fueron los americanos, como las tienen los afganos ahora, pero que han preferido hacer contratos con Francia. Entonces, hay una estrategia. En esa estrategia, dentro de Europa, ha faltado decisión política por una cuestión de comodidad. Estaba la alianza de la OTAN, que obligaba a Estados Unidos a defenderlos, como ellos han sido solidarios con Estados Unidos cuando fue necesario, y eso le permitía tener presupuestos militares razonables que dejaron una cantidad de recursos para hacer de Europa también el país que tiene la mejor red de protección social en el planeta. Entonces, era buen negocio, pero siempre ha habido fuerzas, en particular desde Francia, para una cierta soberanía militar. Ese es el juego principal. Y el gran problema no es que Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia salgan ahora con esto, sino que esto rompe una modalidad de alianza que tenían dentro de la OTAN, en que intercambian inteligencia día a día, información día a día, y aquí no le dijeron nada. Es decir, bueno, yo lo he visto, pasa cerca de mi casa eso. Vienen grandes personalidades australianas, se encuentran unos con otros, han estado en los cócteles, charlan, tienen reuniones privadas y no les dijeron, mira, estamos cocinando algo con Gran Bretaña y Estados Unidos, y se lo sacaron así, fuera de la OTAN, cosa que hace unas pocas semanas hicieron con la evacuación de Kabul. Tampoco les avisaban ni cuándo bajaban los aviones, ni cuándo subían los aviones. Desconfiaban más de sus socios de la OTAN, que se estaban jugando la vida con ellos, que de los talibanes a los que le pedían permiso para entrar y salir del aeropuerto. Una ofensa gigantesca. Entonces, es verdad que Estados Unidos, o los halcones de Estados Unidos, están aprovechando un poco el impulso Trump. Termino, porque es muy largo, pero después no hablo más. Diciendo que esto va a seguir así, esto no es casual, es una manera de hacer política, estás conmigo o estás contra mí,
que se está imponiendo, entre otras cosas, y esta es la parte grave, porque es un buen negocio. La guerra de Afganistán sostuvo la economía americana en las crisis que hubo en los últimos 20 años. Y ahora se les acabó la guerra de Afganistán y van a inventar otras razones, el verdadero gobierno de Estados Unidos, que es el complejo militar industrial, que incluye el petróleo y Wall Street, otras razones para seguir haciendo que el Congreso de los Estados Unidos apruebe compras de armas, modernización de armas, tirar las armas y repartir las armas, porque eso es buen negocio. Bueno, creo que estamos mejor situados frente a esta crisis, frente a este enfrentamiento que hemos observado en los últimos días. No sé cómo seguimos. Prometió Leo que ya está, que ya no interviene más. Yo no sé si los aludidos tienen algo para agregar. Cuando digo yo lo dejaría a Álvaro porque yo después quiero inundar de realismo esta mesa un poquito. Bueno, vamos con Álvaro entonces. Yo soy fanático del realismo, igual como Gustavo bien sabe. Lo que me parece que acá, a ver, hay muchísimos temas que como dijo Leo, es un piezas de puzzle bien revueltas, ¿no? Creo que una situación importante es, bueno, esa interpretación de un discurso, ¿no? Lo de Estados Unidos está de regreso, que sí, obviamente es discurso, pero que tiene realidades, ¿no? Entonces, el mundo al que vuelve, como le dijimos la otra vez, ¿no? El mundo al que, entre comillas, Estados Unidos vuelve no es el mismo mundo del que, entre comillas, se fue en el 2016. Eso está más que claro. Y entonces, acá lo que parece que está pasando también es que si uno mira esto en conjunto con la reunión del G7/OTAN en junio, ¿no? Es que Estados Unidos empuja a Europa, y esto aumenta un poco lo que decía Leo, el sentido de traición, ¿no? o de puñalada por la espalda en Europa, es que Estados Unidos empuja a Europa y a la OTAN y al G7 a hacer algún tipo de señalamiento contra China, ¿no? Alineado con si se quiere, la doctrina Biden, si se puede llamar algo así, y que al final de cuentas Estados Unidos no repaga esa buena voluntad europea con el respeto que los europeos se merecen o creen merecer, ¿no? Tanto en Afganistán como en este caso. Entonces me parece que de vuelta vuelvo a esta cuestión de la brecha de credibilidad. Supuestamente Biden venía a restaurar la credibilidad y la comunicación y la proyección. No son temas superficiales en las relaciones internacionales. Entonces, si Biden viene a decir, ¿no? Y viene a decir que viene a restaurar la credibilidad a la política exterior tradicional, y por el motivo que sea, ora por el complejo industrial militar al cual aludía Leo, ora porque realmente tiene un interés en contrarrestar el ascenso chino, que yo, como hablábamos con Gustavo en otro momento, a mí ese discurso bastante belicista que se ve en los medios estadounidenses desde un tiempo a esta parte respecto al tema China es algo preocupante, y al mismo tiempo me parece que hay un tema de competir mejor en lugar de ser el más grande, ¿no? Hay una idea muy dominante en la política exterior estadounidense, en el discurso de, bueno, lo que importa es ser los número uno, y evitar, entre comillas, que China tome ese lugar. Y me parece que en realidad lo que sería más interesante para los gobiernos estadounidenses es poner la casa en orden, que hay muchos asuntos muy entreverados en la política interna de Estados Unidos, y a partir de esa solidez, entre comillas, doméstica, poder proyectar poder nuevamente hacia afuera, porque todas las interpretaciones de la debilidad estadounidense están pasadas por el lente, por el prisma de la mirada de Estados Unidos como un país en caos, en desorden, ¿no? Frente a, por ejemplo, Europa, como decía Leo, los países más avanzados, con mejor estado de bienestar, etcétera, frente a Canadá incluso, ¿no? Estados Unidos siempre aparece como, especialmente en los últimos años, como desordenado. Entonces, ese tema es muy importante, me parece, a tener en cuenta para cualquier tipo de relanzamiento de Estados Unidos post-Trump. Hay oyentes preocupados por saber a dónde van a ir a parar los submarinos que quedaron de clavo en Francia, ¿no? Al fondo. ¿Perdón? Al fondo del mar. Digo, porque Leo señalaba que estaban en construcción. Es interesante, Emiliano. Sí. Funciona muy bien
la producción naval militar francesa. Están vendiendo para todos lados y ellos decían que incluso si era el contrato del siglo, no, una parte muy grande de ese contrato no iba para la fabricación de los submarinos en sí, sino para otras cosas que van con ellos y la formación de los ingenieros y un montón de otras cosas más. No parecía ser un golpe económico demasiado trascendente. Se lo van a vender a otros, o a los indonesios, o a los vietnamitas, o qué sé yo, a quien quiera comprar submarino. Habría que preguntarle a Uruguay si no están interesados. Hagamos las consultas del caso. Pero para terminar, escuchamos a Gustavo que prometía, ¿qué? ¿Un baño de realismo? Sí, no, o sea, Leo me dice que Francia es relevante porque tiene un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y 5 minutos después nos confirma, como todos sabemos, que bueno, Estados Unidos cierra su base en Afganistán y los europeos van a pedir repuestos y la encuentran vacía, es decir, ni avisan. Entonces, ese sillón en el Consejo de Seguridad tiene relevancia cero, como tiene hoy las Naciones Unidas, relevancia es una cero. Potencia nuclear, Gustavo, no es una potencia nuclear que nunca va a usar su arsenal nuclear. Entonces, vamos a sacar un mito de arriba de la mesa. China nos ha acostumbrado a un poder blando y todos creemos que China es solo poder blando. Hoy no se puede ser potencia en este planeta si no se es potencia militar también. Hay que tener poder duro también. Estados Unidos lo sabe, China lo sabe, Europa parece desconocerlo, con esa especie de síndrome de Peter Pan que tiene, donde sigue en su especie de adolescencia pretendiendo que Estados Unidos siga pagando sus presupuestos de defensa. Europa va a tener que tomar una decisión. Mejor, Gustavo. Eso es lo que está por verse en este lustro que viene. No se mueren de hambre. Europa va a ver, un segundo, ya que están produciéndose interrupciones, por lo menos entendamos. ¿Qué decías, Leo? Yo digo que no puede ignorar, Gustavo, que la Unión Europea ha logrado una sociedad extremadamente más avanzada que las otras sociedades con las que se pueda comparar. Tú que sos de izquierda, Leo, has dicho tú 1000 veces, tú que sos de izquierda, has dicho 1000 veces que ese estado de bienestar fue construido en base a colonias, en base a la extracción de economías de la periferia. Y además, agrego yo, desde 1946, en base a presupuestos de defensa casi cero. Es decir, Estados Unidos paga toda la defensa. Ahora Europa, gracias a Trump y gracias a Biden, que se está dando cuenta de que no hay muchas alternativas a eso, tiene que crecer. Si quiere ser relevante, puede decidir no serlo, pero si decide ser relevante, tiene que aumentar sus presupuestos de armas, tiene que aumentar su presupuesto militar, tiene que generar un ejército europeo. Eso va a ir en contra de los presupuestos que sostienen hoy los estados de bienestar. Esas decisiones las va a tener que tomar Europa. Pero si toma la decisión de mantener su estado de bienestar, de mantener su sociedad avanzada, como dice Leo, con lo que estoy de acuerdo, bueno, tiene que darse cuenta de que desde el punto de vista de la participación en las decisiones a nivel planetario, cada vez va a estar más en un balcón viéndolo desde afuera. Estimados, se nos va terminando el tiempo para este tema, que es apasionante. Álvaro, ¿estabas haciendo señas allí? Sí, no, solamente también un pequeño apunte que los dejo también para el próximo tema, por lo que tengo entendido, lo dejo así, que Europa tiene algunos problemas internos bastante fuertes en términos de con países jugando al borde de las normas democráticas de la Unión Europea, pero que la Unión Europea no se anima a intervenir, caso Polonia, caso Hungría, ¿no? Que se vio muy fuertemente con la negociación de los presupuestos del plan de recuperación de la pandemia, ¿no? Entonces ahí, digamos, sí, Europa es fuerte, Europa tiene un estado de bienestar. Yo creo que ese estado de bienestar es desparejo. Dependiendo del país europeo, no es igual el estado de bienestar español, francés, húngaro, ¿no? Se ve mucho en el movimiento interno de gente de los países de los países de los más nuevos, de los 27, hacia los países más viejos. Entonces hay muchas asimetrías. Me parece que hablar de Europa como hablar de Estados Unidos muchas veces como un monolito es realmente capaz un ejercicio de sobresimplificación. Sí, si bien concedo que el estado de bienestar europeo es un valor, ¿no? que obviamente es destacable. No completamos ni por asomo el análisis de este tema, pero creo que todos quedamos mejor ubicados
mejor pertrechado para seguir las noticias, para observar cómo evoluciona este diferendo que ha quedado planteado en estos días. Así que a los tres les agradezco, y especialmente a Álvaro Caso, que ha estado con nosotros en este punto del orden del día desde Ottawa, Canadá. Álvaro, un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias Emiliano, gracias Gustavo, gracias Leo, un gustazo. Hasta luego. Enseguida continúa esta mesa de análisis internacional, ahí sí poniendo el foco en Europa. El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. ¿Conocen al invitado de esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva? Lo presentamos brevemente ayer. Joaquín Lalane se llama. Es un joven creador de nuestro país que tiene una carrera muy afianzada ya a los 30 y poco, sobre todo en Europa. Ha participado, por ejemplo, en ferias en Londres, Madrid, San Francisco, Hamburgo, Miami, Córdoba, Montevideo, Punta del Este, Barcelona y Cadaqués. Es más, mañana miércoles, cuando Fernando Medina converse con él, el artista estará en Cadaqués, justamente, donde tiene una de sus bases de operaciones. ¿Lo ubican a Joaquín Lalane? ¿Cómo definen el estilo artístico de él, que se ve en este cuadro Maternidad After Pop? Veía entre los mensajes publicados en Instagram uno que decía, ¿cómo era que decía? Apropiacionismo del bueno, apropiacionismo. Chapeau para Joaquín, terminaba diciendo Blanca, que era quien mandaba ese comentario. Préstenle atención, vayan a la cuenta de Instagram, miren nuestra emisión en video en la web, en este momento, la que está exhibiendo uno de sus trabajos, después nos cuentan.